Una vez que tenemos generada nuestra base de datos, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Como hemos dicho anteriormente, nuestro siguiente paso sería la generación de tablas y la estructura de la misma a través de pues cualquier interfaz de comunicación con MySQL. Aquí con Symfony y Doctrine la situación cambia, el modo de funcionar va a variar, puesto que aquí veis un esquema bastante significativo del mapeado entre Doctrine y la base de datos en concreto que ya hemos definido, en el que vamos a tener un objeto que va a estar replicado, que va a ser espejo de nuestra tabla en la base de datos, y que va a ser a través de Doctrine el comunicador el encargado de realizar esta correspondencia. Este objeto principal mapeado para la comunicación con una tabla se llama entidad. La entidad es un objeto de Symfony que nos va a permitir, como veis aquí, tener una serie de elementos que van a ser ni más ni menos que los campos de dicha tabla. ¿Cómo vamos a generar dicha tabla? Bueno, pues muy sencillo, a través de la consola de Symfony y a través de este comando Doctrine Generate Entity vamos a generar nuestra entidad y vamos a definir todos los campos que va a utilizar nuestra entidad. Es algo muy parecido al controlador que habíamos utilizado para hacer acciones cuando el usuario nos pedía una ruta, pero en este caso va a estar pues definiendo un montón de campos, sus getters y sus setters. Vamos a generar entonces nuestra primera entidad, nuestro primer objeto espejo con la base de datos, con la tabla. Y antes de comenzar, bueno, si no os acordáis de algún comando de la consola, ya os lo podréis ir imaginando, que si hacéis php bin console nos muestra toda la cantidad de comandos que tenemos. Pero bueno, vamos al que nos corresponde, al que queremos probar, al que queremos comenzar a utilizar. Y vamos a colocar exactamente esto: php bin console doctrine generate entity. Con esto comenzamos la generación guiada, el wizard de configuración y generación de aquellos ficheros necesarios para nuestra entidad relacionada con la tabla de la base de datos. En primer lugar, nos va a pedir cuál va a ser el nombre de nuestra entidad. Fijaos que es un poco diferente a lo que hacíamos con el controlador. ¿Os acordáis que generábamos un controlador también a través de la consola? En este caso vamos a decirle hacia qué bundle que ya tenemos instalado vamos a generar la entidad. Fijaos que tiene que coincidir, si queremos meterlo aquí, con prueba bundle. Entonces tendremos que escribir prueba bundle y cuál va a ser la entidad que vayamos a querer colocar. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a generar pues eventos. Muy bien, vamos a hacer una que sea sobre eventos. Vamos a dejarlo en formato anotación y aquí ya empezaríamos a definir cada uno de los campos que debemos pensar que va a ser el espejo con nuestra tabla dentro de la base de datos. En concreto, vamos a hacer el de, por ejemplo, un nombre o el evento. No, nombre, evento. El tipo, por defecto, va a ser un string. Vamos a dejarlo en 256 caracteres. Y si puede ser nulo o es único. Muy bien. El siguiente elemento que vamos a querer poner dentro de nuestra tabla va a ser, por ejemplo, la fecha. Y la fecha va a ser, por ejemplo, uno de date time, si es nulo o único. Y por último, por ejemplo, la ciudad. La ciudad, que es de tipo string, que también tiene 256 caracteres.
y ya tendríamos definido la entidad. Vamos a ver qué nos ha generado, porque aquí nos dice cuáles son los ficheros, pero no nos explica qué ha incorporado en este eventos. Vamos a ver, en este eventos.php dentro de entity y dentro de repository, evento repository, que esto lo veremos más adelante. Vamos entonces al árbol de directorios de prueba bundle. Ya nos fijamos que para comenzar se ha generado una nueva carpeta que se llama entity y que ya nos hacemos una idea. Bueno, dos carpetas en concreto, entity y repository, pero de repository hablaremos más adelante. Entity, donde vamos a tener esta entidad que justamente es la que nosotros en nuestra consola la hemos llamado eventos. Fijaos que está aquí definida y aquí es donde se ha creado. Muy bien, vamos a verla. Para comenzar, como podéis observar, está dentro de prueba bundle de la carpeta entity y estamos usando, ahora mismo vamos a hacer actos de fe en algunos de las cuestiones que vamos a ir viendo en esta entidad. Estamos usando el mapeado dentro de Doctrine que se llama ORM para la definición de cada uno de los parámetros y que Doctrine utilizará para el mapeado, como decía anteriormente, con la tabla en concreto dentro de la base de datos. Para comenzar, fijaos que es un formato de anotación muy legible. Fijaos que comienza con la definición ORM y el comando o a qué se refiere. En este caso, el table name eventos. Fijaos que también hace relacionar esta entidad con su repositorio y el objeto generado en el repositorio. Ya nos metemos dentro de la clase en concreto que se llama eventos y que os fijáis que se llama exactamente igual que el fichero y que se llama exactamente igual, salvo por la mayúscula, que la tabla que se va a generar en la base de datos. ¿Y qué es lo que vemos? Pues bueno, vemos una serie de variables, de atributos que coinciden justamente con los atributos que yo he ido definiendo de los campos de la tabla. Vamos a dejar este para el final y os fijáis que yo he definido un nombre evento que se llama, que es de tipo string y que tiene una longitud de 256 caracteres. Un atributo se llama fecha, que es de tipo datetime y ya está, no tiene más definición. Otro que es ciudad y se acabaron mis atributos definidos. Fijaos que yo no he generado mi identificador único y sin embargo él me lo ha generado. Es decir, siempre va a haber un ID, generador único en todas nuestras entities, que va a ser de tipo integer, que va a ser autoincremental y que va a ser único dentro de nuestra tabla y que por lo tanto va a ser el key de nuestra tabla. ¿Qué más cosas se han generado? Pues automáticamente se han generado todos los getters y los setters de cada uno de los atributos de esta entidad. Bueno, es algo que realmente nos ha ahorrado muchísimo trabajo y que es muy fácil de definir a través de la consola.